Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un espacio más de Astrociencias de Ecuador. El día de hoy en nuestro espacio Sapiens tendremos a una invitada que ya es parte de la Casa de Astrociencias y que nos ha acompañado también en otras ocasiones y que sin duda nos ha dejado con mucho interés sobre su tema de investigación y también sobre todo lo que nos explica, porque nos deja como siempre preguntas interesantes que resolver en un momento. Así que el día de hoy también tenemos una charla muy interesante que también nos compartirá un tema muy atractivo sobre todo y que creo que nos dejará con muchas preguntas en el ámbito de investigación en el que ella se encuentra. Antes de empezar con nuestra invitada, quería darles como una pequeña presentación y también pues darle paso ya para que nos explique el tema tan interesante que nos ha preparado para el día de hoy en nuestro espacio de divulgación científica. Hoy tendremos como invitada a Stephanie Spin, quien es candidata a PhD en el Centro de Innovación Cardiopulmonar de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, y también forma parte del Centro PROOF, que es Prevención de Insuficiencia Orgánica, una organización sin fines de lucro que desarrolla pruebas de biomarcadores para predecir, diagnosticar, manejar y tratar mejor una variedad de enfermedades, gracias a una beca MITAX. Es ingeniera en biotecnología por la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y máster en biotecnología biomédica por la Universidad Politécnica de Valencia en España, por una beca del CENESID. También trabajó durante 5 años como docente de biología molecular y genética médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de las Américas, y su investigación actual se centra en desarrollar biomarcadores de diagnóstico y pronóstico que son relevantes para las enfermedades cardíacas y pulmonares, incluido el COVID prolongado. Su experiencia en biología molecular integra las experiencias también de los pacientes. Entonces, con este perfil tan interesante de nuestra invitada, pues les quiero dar también paso a ella para que nos comente un poquito sobre cómo está, sobre más o menos sus perspectivas de investigación y también sobre lo que nos va a explicar el día de hoy. Estefanía, buenas tardes, bienvenida a nuestro espacio de divulgación científica. Un gusto tenerte con nosotros. Hola Eric, muchas gracias por haberme invitado. Soy admiradora del trabajo que ustedes hacen y para mí es un gusto estar aquí para poder compartirles un poquito de lo que estoy aprendiendo también, en realidad. No, muchísimas gracias también y bueno, también por aceptar hacer parte de aquí de nuestro espacio de investigación. Sobre todo nos gusta dar como quizá esta visibilidad, ¿no?, a nuestros científicos ecuatorianos que tienen como también trabajos muy interesantes en todo el mundo y pues en este caso tú también tienes como un trabajo muy interesante en esta parte sobre todo del COVID, que estoy seguro que encontrarán cosas muy interesantes y también pues ayudarán sobre todo a los pacientes que estamos en ese objetivo. Así que nada, pues te dejo el espacio a ti para que nos puedas explicar sobre todo lo que nos has preparado y vamos a ver cuántas preguntas tenemos al final. Oh, chévere, muchas gracias Eric. Entonces, si quieren puedo empezar compartiéndola. ¿Ya está lista ahí la presentación? Sí, ahí está lista. Ok, listo. Entonces, bueno. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre equidad, diversidad e inclusión en la investigación biomédica. Hago algunos disclaimers antes de empezar. La primera es, hay falta de tildes en algunas palabras, es porque tengo este teclado que no me está funcionando bien con las tildes. Entonces, primera disculpa por eso. La segunda es que este es un tema en el que yo no soy, digamos, una persona especialista porque es un tema que lo trabajan mejor personas relacionadas con sociología, antropología, quizás ética en investigación biomédica, ¿no? Que hay personas que debo reconocer que llevan su vida estudiando esto. Sin embargo, es algo con lo que yo me he encontrado ahora que estoy haciendo mi investigación y que me pareció súper importante eh, tenerlo siempre presente en el panorama de la investigación que estamos realizando, sobre todo si es con seres humanos, y que de alguna forma también le dio un giro a mi investigación, que básicamente siempre era, como mencionó Eric, biología molecular, biomarcadores, genes, que es un poco más de investigación básica en el laboratorio. Sin embargo, esto me impulsó también a tener una noción de que todo lo que uno está haciendo en un laboratorio va a servir a pacientes a la final. Y entonces esto fue parte de los cursos que nos piden como para empezar la investigación, el revisar la equidad, diversidad e inclusión en la investigación biomédica.
y ahí me generó un interés. Entonces yo les voy a comentar lo que yo he estado aprendiendo. Entonces todo esto parte de una premisa que le han acuñado algunos pacientes, incluso algunas organizaciones a nivel mundial, la población, digamos, que es esta premisa de nada sobre nosotros o nosotras sin nosotros o nosotras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues básicamente que todo lo que se vaya a investigar, todas las políticas que se puedan desarrollar, todos los programas que puedan ser para ayudar a las personas, no pueden desarrollarse si no incluimos a esas personas. Y digamos un poco lo que se ha hecho en la investigación clínica, en la investigación médica, es esta idea de, bueno, vamos a incluirlos porque necesitamos probar si el tratamiento es efectivo o no. Pero la otra pregunta que es también, y quizás aún más importante, es a quiénes incluimos, porque también hay un sesgo en a quién estamos incluyendo, y ese es un poco el énfasis de esta presentación. Entonces, en este aprendizaje llegó a mí este concepto de la interseccionalidad, que fue acuñado por Kimberly Crenshaw, y que básicamente es un marco que nos permite entender, investigar y que ha generado mucho conocimiento en relación a que todos nosotros tenemos diferentes estados quizás de privilegio o de necesidades que nos atraviesan a la vez, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la inclusión de las mujeres en ciencias, ¿no? Yo voy a hablar quizás un poco desde mi experiencia personal, lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, antes de venir al Canadá, por ejemplo, yo hablaba mucho de la inclusión de las mujeres en ciencias y había mucha información sobre cómo no se han incluido a las mujeres en los ensayos clínicos, por ejemplo, no se les ha incluido en la investigación ni como investigadoras. Y esa es una desventaja que yo puedo tener como mujer. Sin embargo, acá, el venir a un país en el que yo no hablo el idioma inglés como primera lengua es una segunda desventaja. El ser latina acá en este país es una minoría étnica, es una tercera desventaja. Y la cuarta es estar en una situación de migrante, ¿no? Que también es una cuarta desventaja. Entonces, la idea de la interseccionalidad es poder entender que todas estas diferencias que tenemos particularmente cada uno forman parte de nuestra identidad y podemos, y las vamos experimentando no por separado, ¿no? Yo no soy, además soy mamá también, entonces todo esto no se va experimentando por separado, ¿no? No soy mujer para algunas cosas y para otras migrante y para otras latina, sino que soy la suma de todos estos factores que me atraviesan y que me ponen en una situación de desventaja en algunos casos, de privilegios en otros. Entonces, aquí el ejemplo que les he puesto y que es principalmente como la bandera de Kimberly es esto de las mujeres afro, por ejemplo, enfrentan dos tipos de discriminación, ¿no? El uno es el ser mujer, ¿no? Como lo enfrentaría una mujer blanca, pero el ser mujer y ser mujer afro hace que sufran dos tipos de discriminación a la vez. Y si son migrantes, y bueno, ahí podemos irle subiendo. Entonces, aquí en esta rueda del privilegio, la idea es que ustedes ven todas estos factores de nuestra vida que nos van atravesando, ¿no? Como desde nuestra discapacidad, el tipo de cuerpo, la salud mental, si somos neurotípicos o neurodivergentes, el color de piel, la sexualidad, el género, la educación, si tenemos tareas de cuidado o no, de en dónde vivimos, etcétera. Todo este tipo de cosas nos van atravesando y acá al centro están los privilegios máximos, ¿no? Que diríamos que es como ven ustedes de ser hombre, cis, heterosexual, blanco, neurotípico, con una buena salud mental, sin ninguna discapacidad, con un cuerpo hegemónico, es decir, que se ajusta a los estándares de belleza, de una clase social alta, etcétera. Entonces, como es el top de los privilegios y cómo al resto de la población nos van atravesando otras cosas que nos van alejando cada vez más de esos privilegios, ¿no? Entonces, hay esta idea de que no es
no todos empezamos en la misma línea de partida y sin duda todos estos factores nos van atravesando. Entonces, a la hora de diseñar los ensayos clínicos o los estudios y demás, esto es algo que se debería tomar en cuenta, ¿no? Qué tan diversa está siendo la población que estamos estudiando, pero también qué tan diverso es el equipo con el que estoy trabajando, porque no es lo mismo que pueda generar conocimiento sobre, no sé, tal vez sobre mujeres afro, ¿no es cierto? Un grupo de investigadores blancos, varones, ¿no? Entonces, también la diversidad no es solo entre a quienes incluyo en la investigación, sino también qué tipo de científicos y qué tan inclusivo y qué tan diverso es el equipo que está generando esa investigación. Entonces, con esto de la interseccionalidad también he llegado a estos otros conceptos de equidad versus igualdad en salud, ¿no? Y quizás todos estamos familiarizados con esta imagen que se ha visto mucho en redes, que es la igualdad, en este caso sería la desigualdad, la igualdad, la equidad y la justicia, ¿no? Que básicamente, pues la desigualdad es como todas estas barreras que nos impiden acceder a algo, ¿no? En este caso, a una salud, a una atención de salud, de calidad bueno, de calidad, básicamente. Y luego tendríamos la igualdad, que quiere decir, bueno, entonces para que todos accedan a salud, les vamos a ofrecer a todos un sistema de salud que está ahí y que lo pueden acceder, ¿no? Pero no todos tienen las mismas características para para que les sea fácil acceder a este sistema de salud, como pueden ver aquí. Entonces, la desigualdad, digamos, sería como estas diferencias en la salud de los individuos que son ya intrínsecas, digamos, ¿no? Por ejemplo, es la edad, ¿no? Por ejemplo, una persona de 20 años, pues tendrá un sistema inmune más fuerte que una persona de 50 años, ¿no? Entonces, eso es como algo que no hay algo que yo pueda hacer para poder evitar eso, ¿no? Es como el paso de la vida, ¿no? Pero la inequidad, en cambio, son las desigualdades que existen, pero que sí podrían ser evitadas, ¿no? Con mejores recursos, con mejor distribución de recursos, de diseño del sistema de salud, de incluso la calidad de vida de esas personas. Entonces, sí podría generar esa equidad en salud, ¿no? Que la idea es entonces, si es que pensamos en equidad, entonces contemplamos todas estas diferencias en el acceso a la salud, que no es lo mismo poner un hospital en el centro de una urbe y pretender que las personas que viven en sitios alejados accedan al hospital, ¿no? Digamos, ahí está la herramienta para que tengan salud, para que tengan atención médica, básicamente, pero desde dónde están accediendo, ¿no? Entonces también el otro tema, por ejemplo, podría ser, no es lo mismo tener una persona que tiene la posibilidad de comprar una dieta, digamos, nutricionalmente balanceada, que está en un estado bueno nutricional, que otra persona que a duras penas puede manejar una comida al día, ¿no? Entonces, estos otros factores que también van a afectar la salud de los individuos y que son factores que sí se pueden prevenir, ¿no es cierto? No es que alguien nació para tener recursos y alguien nació para no tenerlos, sino que son una serie de factores sociales, económicos, sistémicos que hacen que estas diferencias existan. Entonces, la equidad en salud sería lograr entender todas estas diferencias y lograr reconocer e invertir recursos de tal forma que yo, contemplando las diferencias de las personas, pueda ofrecerles igualmente una atención médica de calidad, ¿no? Y bueno, y la justicia sería ya definitivamente eliminar todas estas barreras que hacen que existan estas diferencias entre los individuos, que básicamente sería eliminar el sistema actual en el que vivimos y vivir en un sistema más justo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que aún en la investigación que podría resultar básica tengamos en cuenta también estos factores, es decir, si yo quiero desarrollar, por ejemplo, biomarcadores, sí debería tener en cuenta
que cómo esos biomarcadores se van a aplicar a la población, quién va a tener acceso, qué tan fácil va a ser que se tenga acceso a eso, qué es lo que las personas están enfrentando como barreras para un diagnóstico. Entonces, cosas de ese tipo que son importantes tenerlas en cuenta, quizás desde mi investigación, que es un poco más lejana, pero hay otras investigaciones en donde es muy palpable, ¿no? Si quiero hacer un plan de nutrición en cierta población, pues sería incluso más palpable el poder tener en cuenta estas diferencias y diseñar distintos planes o darles recursos a las personas para que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Y entonces yo quería mostrarles, realmente esta presentación es un poco, porque a veces cuando hablamos de igualdad, de equidad y de estas diferencias en salud, pensamos que, bueno, que son discursos que están en el aire, que vemos injusticias, que es esta sensación que tenemos, pero siempre cuando vemos datos, nos damos cuenta de esas diferencias contundentes, ¿no? Entonces yo quería, en esta presentación básicamente les he preparado, digamos, datos sobre estas diferencias en salud y las consecuencias de la falta de diversidad en la investigación clínica y muy al final, pues, qué podemos hacer, ¿no? Para eliminar esas diferencias. Entonces, por ejemplo, aquí les he presentado una variable simple como la expectativa de vida, ¿no es cierto? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí por países de ingresos altos, que la expectativa de vida es de aproximadamente 80 años y en los países de ingresos bajos, la expectativa de vida es de aproximadamente 62 años, ¿no? Casi 20 años de diferencia entre la expectativa de vida de uno y otro, que es una diferencia brutal, ¿no? En la expectativa de vida de las personas. Y luego les quise descomponer un poquito más entre, no sé, si vemos un país como con calidad de vida como la de Suiza, que tiene 84 años de expectativa de vida comparado con Nigeria, por ejemplo, que tiene 52 años de expectativa de vida. Ustedes ven que son como 32 años de diferencia, ¿no? Y la expectativa de vida, pues les he puesto como una variable que suma muchas cosas, ¿no? Para poder tener esta como una variable de la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces tenemos el Ecuador con 73 años, que también tenía que estar más o menos en la media de América Latina, ¿no? Y tenemos otros países como Haití, que tiene, siendo parte del Caribe, digamos, está por 10 años de menos en la expectativa de vida, ¿no? Entonces son todas estas diferencias que de por sí existen, que deben ser consideradas en la investigación, pero sobre todo también que son parte de los objetivos de desarrollo sostenible y demás a eliminarse, ¿no? Porque no es posible tener un mundo tan injusto. Entonces, de ahí surge un poco esta idea de qué podemos hacer desde la investigación, ¿no? Con esto de la equidad, la diversidad y la inclusión. Entonces, cuando hablamos de, en realidad aquí está al revés, me acabo de dar cuenta, la equidad sería esto de acá, equidad es este de acá. Entonces, básicamente sería lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Lograr eliminar todas estas barreras sistémicas que hacen que no todos podamos acceder de igual forma a la salud. Entonces, o a ser investigadores en salud, o hacer investigación, o a participar en la investigación. Entonces, hay algo que se denomina sesgo inconsciente, que lo tenemos todos incorporado, ¿no? Que ha sido como un aprendizaje a partir de las vivencias y demás, que tenemos como un sesgo incorporado, que aun cuando tengamos ya una idea de no ser racistas, de no discriminar a nadie y demás, hay un sesgo que tenemos inconsciente que hace que, por ejemplo, para ponerles ejemplos concretos, en los journals, por ejemplo, cuando quieres hacer una publicación científica, las revistas donde quieres publicar, es más fácil o quizás hay como cierta credibilidad mayor
cuando tu apellido no es un apellido latino, ¿no? Quizás para los apellidos latinos nos es más difícil lograr publicar o lograr demostrar la validez de nuestra ciencia, de nuestros descubrimientos científicos. Entonces es un sesgo inconsciente, pero que también hay formas de irlos midiendo, ¿no? O esta percepción que había, por ejemplo, en los estudiantes, que es inconsciente, pero que quizás los profesores varones parecieran ser mejores profesores que las mujeres. De todo esto ha habido como estudios o a la hora de admitir a candidatos a un programa de doctorado, siempre se admitían más hombres que mujeres. Cuando se sabía el sexo de los individuos, pero luego cuando se eliminaba esa variable, entonces las cosas cambiaban. Entonces es este sesgo inconsciente que tenemos, que forma parte de esas barreras sistémicas y que está en torno a estas formas de discriminación como el racismo, el sexismo, el capacitismo también, la homofobia, etcétera, ¿no? Entonces la idea de la equidad es lograr eliminar esas barreras o ayudar a disminuirlas en tanto como sea posible para que todos tengan la misma oportunidad de acceder a la investigación. ¿Y por qué hago como mucho énfasis en el acceder a la investigación como una necesidad o como un derecho fundamental? Es porque si nosotros no accedemos a la investigación, no podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Es casi como un determinante de la salud, ¿no? Que son estas variables, por ejemplo, si no tengo una buena nutrición, no tengo buena salud. Igual, el participar en la investigación va a determinar que yo pueda o no beneficiarme de ella, y eso les voy a ir mostrando más adelante en esta presentación. Luego, por otro lado, está la diversidad. Entonces, si ya tengo en cuenta la equidad, pues entonces mi equipo de investigación y las personas que van a participar en mi investigación, pues deben representar esa diversidad también, ¿no? Porque estoy tratando de que todos accedan, todos y todas. Entonces, esto es una variedad de dimensiones, de identidades, de cualidades, de las personas que van a ser un entorno más diverso y por lo tanto más representativo y también, digamos, más justo, ¿no? En cuanto a la investigación. Y luego está la inclusión, ¿no? Que yo puedo tener ya un equipo diverso, ¿no? Puedo tener personas de diferentes orígenes, puedo tener personas de un origen latino, población blanca, población afro, población árabe, población asiática, todos participando en la investigación, también todos participando como investigadores quizás, pero ¿qué tan incluidos están? O sea, estoy trabajando en la inclusión de esos individuos, o quizás hay individuos que tienen más voz que otros, hay contribuciones que se valoran más que otras, ¿no? Que eso es algo que también lo hemos recalcado mucho, digamos, desde el tema de mujeres en ciencias, ¿no? Que hemos percibido esto de que hay opiniones que se valoran más que las nuestras, pero justamente con interseccionalidad a mí me permitió abrir un poco mi panorama y ver que no es solo ser mujer en ciencias, es también ser una minoría étnica, es también hablar un idioma distinto, es también las oportunidades que yo he podido tener, ser migrante, ¿no? Igual, ¿no? Hombres en ciencias que provengan de un país de ingresos bajos, pues van a tener quizás también una discriminación mayor que quizás mujeres blancas de ciencias. Entonces, es todo esto cómo nos va atravesando de distintas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que toda esta interseccionalidad que nos atraviesa a todos no influya en que los individuos puedan ser apropiadamente incluidos, ¿no? Que sea un entorno seguro en donde todos puedan participar y contribuir en la misma manera. Entonces, y aquí es un poco donde voy a empezar con los datos y un poco las historias, ¿no? Para que se visibilice cómo es que la falta de diversidad fundamentalmente y acompañada a esa diversidad pues de equidad e inclusión afectan la investigación médica y afectan los resultados de la investigación médica y sobre todo el quién puede beneficiarse de esos resultados.
Entonces, creo que para nadie de nosotros es un secreto que hay comunidades que han sido históricamente desfavorecidas, ¿no? Debido a su etnia. Y que, bueno, a su etnia, a su localización geográfica y a todos estos factores, ¿no? Y que por lo tanto tenemos menor acceso a una educación de calidad, menor acceso a información científica, cultura científica, ¿no? Que garantice y la educación incluso solo para garantizar nuestra situación de vida, ¿no? Un paso más allá es el acceder a una educación e información que nos permitan también exigirle al sistema de salud que las medidas que tomen sean informadas por la ciencia, exigirle a los políticos que las políticas, valga la redundancia, públicas que generen sean generadas también en base a datos, ¿no? Y entonces eso hace que pues no podamos, si no conocemos de los avances, no podamos beneficiarnos de ellos, si no participamos en los avances, no podamos beneficiarnos de ellos, y entonces no logren implementarse con éxito los avances científicos porque se implementan sectorizadamente, ¿no? Quizás en sectores más privilegiados de acuerdo a esa rueda de privilegio que vimos al inicio, ¿no? Entonces, de la población que se estudia en medicina, solamente el 33% pertenece a grupos étnicos que son normalmente subrepresentados, ¿no? Que los mencionaba, que son los grupos afro. A nosotros, además, y yo aquí como voy a levantar mi voz como latina, a mí me incomoda un tanto porque cuando uno tiene que escoger o cuando uno lee estudios en el área médica sobre las diferentes etnias, hay la etnia para clasificarnos a nosotros, que es latino hispánico o latina hispánica, pero que igual nos incluye en una sola categoría a mestizos, a españoles, a indígenas del Ecuador, porque tampoco hay una categoría que sea indígena fuera de los indígenas norteamericanos, ¿no? Y entonces yo siento que incluso desde ahí, desde la etiqueta que nos ponen para investigarnos, ahí hay una gran falla, ¿no? Pero bueno, hay al menos una noción, pero esta población en la que encajaríamos nosotros como latinos e hispánicos es sumada a la población afro, a la población asiática, a la población indígena, a la población árabe, todos llegamos a ser el 33% de la población que se estudia, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay un 66% que es principalmente blanco, ¿no? Población blanca que está siendo estudiada en los ensayos clínicos. Y luego si queremos ir al pasito más allá, que les decía que no es solamente participar en los ensayos clínicos como sujeto de estudio, sino también participar en producir el conocimiento, en ser parte de los investigadores que generan ese conocimiento, pues ahí el porcentaje es mucho menor, es menos del 6% del personal de investigadores pertenece a estas minorías étnicas, ¿no? Y luego, menos del 4% ya en ensayos clínicos particulares, ¿no? Son los que están en estas minorías étnicas. Entonces, como ven, hay una gran deuda ahí, hay una gran exclusión. Y cuando hablamos de estas barreras sistémicas que pueden sonar un tanto abstractas, ¿no? Hablamos de todas estas prácticas, de estas actitudes, de estas políticas o la forma en la que funciona, ¿no? Un sistema que hace que estas poblaciones estén excluidas, ¿no? Entonces, pueden ser el resultado, como les decía, de estos sesgos inconscientes, que son valores individuales, ¿no? Que también son constructos sociales, institucionales, que pueden ser invisibles. E invisibles en el sentido de que a veces ni siquiera quienes están discriminando son conscientes de que están discriminando.
porque no hay un entrenamiento y una formación en cómo evitar esa discriminación, ¿no? Y pues todas estas barreras, estas actitudes y a lo que van con el tema de prácticas y políticas o sistemas, yo quiero ponerles un ejemplo que yo lo he sentido igual aquí, que es este tema de participar, por ejemplo, para conseguir una beca, ¿no? Entonces, digamos que a mí como mujer latina, migrante, no me niegan la posibilidad de participar en ciertas becas, porque es verdad que en otras sí me niegan porque necesitas ser residente permanente de este país y otras están abiertas para estudiantes internacionales. Entonces, ahí ya hay como un sesgo. Y luego, aun cuando pareciera que está abierta la oportunidad, la vara con la que te miden es muy alta. Entonces es muy difícil que alguien que viene de un país en el que hay menos oportunidades y menos fondos y menos recursos para la investigación, por lo tanto tenga menos experiencia en proyectos que hayan sido publicados, por ejemplo, ¿no? Comparado con alguien que proviene de otro país en el que hay muchos recursos para esa investigación y para esas publicaciones. Entonces, de por sí ya hay como ciertas diferencias que son parte del sistema, porque es la forma en que te evalúan, la forma en la que te dan oportunidades, ¿no? Son políticas institucionales que están siendo igual barreras sistémicas, ¿no? Y que pues todas estas barreras sin duda van a tener efectos perjudiciales. Si hablamos de salud, pues de la salud física y mental, ¿no? Esperanza de vida. Si hablamos de acceso a puestos de trabajo en la seguridad laboral. Y bueno, también la salud impacta en la seguridad laboral y financiera, en la progresión profesional, ¿no? Entonces, son barreras que sin duda afectan la vida de las personas. Entonces, entrando un poco ya al tema investigación clínica, aquí tienen un gráfico de cada colorcito son distintas áreas de investigación en la investigación clínica. La investigación clínica básicamente son los estudios, los ensayos, donde van a evaluar la efectividad de un fármaco o quizás de un test para la población, ¿no? Y como ven, desde el 2014, por ejemplo, hasta el 2020, ustedes ven que la participación de las mujeres, por ejemplo, en distintas áreas, por ejemplo, aquí en el área de las enfermedades cardiovasculares era casi del 20% en el 2014, ¿no? Luego en el 2019 incluso es menor al 20%, en el 2020 sube un poquito, quizás hasta el 30%, ¿no? Pero sigue siendo una participación mucho menor, ¿no? De las mujeres. Y luego quizás más participación en ahora, ¿no? En psiquiatría, por ejemplo, que en el 2017 era menos del 50%, ¿no? Y así ustedes pueden tener una idea de que, bueno, se está incrementando la participación de las mujeres en la investigación clínica como sujetos de estudio, pero sin embargo todavía hay grandes brechas, ¿no? Y ahora, como les decía, de esas mujeres, ¿cuántas pertenecen a una minoría étnica, no? Y entonces también hay hombres que, a pesar de que aquí hablamos de que los hombres estarían súper representados, pues hablamos de hombres blancos fundamentalmente, ¿no? Cuando hablamos de otras minorías étnicas, como les decía, ser afro, ser asiático, amerindio, estos indígenas que son nativos de las islas del Pacífico, ¿no? Ustedes ven que eso es una participación extremadamente mínima, que ustedes pueden decir quizás, bueno, en relación al número de personas que habitan en ese país, ¿no? Pero la población afro, por ejemplo, la población latina, es bastante grande. Estos datos son de Estados Unidos, ¿no? Es mucho mayor al 9% o al 8%, ¿no? Es alrededor del 30 y pico por ciento en la población estadounidense y sin embargo su participación en los estudios es muchísimo menor, ¿no? Igual con los demás grupos. Entonces, asiáticos, por ejemplo, hay una gran población migrante también en los Estados Unidos, aquí en Canadá, y sin embargo ustedes ven que su participación es minoritaria, ¿no?
Igual que en asiáticos también hay una gran diversidad, igual que yo me quejo de que en hispánicos o no hispánicos, en asiáticos tenemos pues desde la China hasta la India, ¿no? Como toda una gran cantidad de diversidad genética y de diversidad cultural y de factores climáticos que podrían afectar y sin embargo están ahí incluidos en una sola categoría, ¿no? Que es también algo que debería tomarse en cuenta. Entonces, si expandiéramos las categorías, pues el reflejo es mucho menor. Ahora, me dirán, claro, que estamos hablando de investigaciones que se llevan a cabo en los Estados Unidos, entonces la población es diversa y demás, y la población blanca será mayoritaria, pero como les digo, en proporción igual tampoco se representa la misma proporción en los estudios clínicos. Y el otro tema es que ha habido también esta monopolización de la investigación en los países que tienen más recursos para hacerla. Entonces, de igual, nosotros quedamos un tanto excluidos, ¿no? Por eso es importante también desarrollar investigación en nuestros países para eliminar esa exclusión también. Entonces, ahora les voy a poner algunos ejemplos de la falta de representación o la falta de diversidad. Y cómo eso afecta. Por ejemplo, una de las consecuencias es la generalización de los resultados, ¿no? Entonces, yo no puedo, si mi ensayo clínico no incluyó a la población latinoamericana o a la población afro y demuestro que mi fármaco es efectivo, yo no puedo generalizar esos resultados a esas poblaciones que yo no incluí, ¿no? Porque realmente no tengo evidencia de si es efectivo o no en esas poblaciones, ¿no? Básicamente esa es la idea de no se puede, compromete la generalización. Entonces, por ejemplo, en 1951 se aprobó la warfarina, porque aquí no se ven estos datos que estaban aquí. Se aprobó la warfarina, que es un anticoagulante para el uso humano. Se aprobó en 1951 y recién en el 2013 se aprobó que su uso dependa de las diferentes variantes genéticas que pueden haber en la población. Como ustedes imaginarán, un anticoagulante, los efectos secundarios, ¿no? De tener, por ejemplo, un exceso de anticoagulantes son sangramientos, ¿no es cierto?, en la población. Entonces, derrames, ¿no? Pueden ser, los efectos adversos pueden ser severos de una mala dosificación de anticoagulante. Y por 62 años no hubo conocimiento de que era necesario ajustarlo a la presencia de estos genes, ¿no? Entonces, hay variantes de estos genes que afectan a la efectividad de este fármaco y que por lo tanto hay que ajustar la dosis en función de qué variantes de estos genes tienen las personas. Entonces, por ejemplo, aquellos que provienen de una población africana requieren mayor dosis, ¿no? Entonces, si a ellos les estaban dando la dosis estándar del ensayo clínico, pues no les estaba haciendo nada. Y en cambio, las poblaciones que son de mayor ascendencia genética asiática requerían dosis promedio del fármaco más bajas. Entonces, en ellos posiblemente habían un gran número de efectos adversos por un anticoagulante que se les estaba dando en dosis excesivas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no se vio en los primeros ensayos clínicos? Porque posiblemente no incluyeron estas poblaciones o las incluyeron en un número tan pequeño que no se llegó a detectar estas variantes genéticas o estas diferencias, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? No se pueden generalizar resultados si no tenemos a las poblaciones, a todas las poblaciones incluidas ahí. Otra cosa es, ¿no? Que cuando hablamos de disparidades, hablamos de esto que yo les decía al inicio, que es estas desigualdades, ¿no? En que a pesar de que hay un sistema de salud, pues unos tienen mejor acceso y se benefician más de él que otras poblaciones, ¿no? Entonces, si además de que ya el sistema de salud es así, y si nosotros generamos ensayos clínicos o investigación biomédica sin tomar en cuenta esas disparidades, pues las agravamos más, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, el cáncer de próstata es el más común en Estados Unidos en la población masculina. Y quizás igual esa tendencia es mundial, ¿no? Es el más prevalente en los varones en general. Sin embargo, parece ser mucho más prevalente en la población masculina afro. Entonces, ellos tienen 1.5 más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata, tienen el doble de probabilidades de morir por cáncer de próstata. Son aproximadamente el 30% de las muertes por cáncer de próstata en Estados Unidos y cuando hablamos de ensayos clínicos sobre cáncer de próstata son menos del 3% de los participantes, ¿no? Entonces, si bien pueden estar desarrollando fármacos o intervenciones que ayuden para el cáncer de próstata, no están incluyendo a quienes son más afectados por esa enfermedad, ¿no? Entonces, eso pues ayuda a que hayan disparidades porque como vimos en el ejemplo anterior, pues puede ser que no se beneficien del todo o requieran otras dosis, ¿no? Entonces, esa es otra de las consecuencias. Se habla también de innovación, ¿no? En el sentido de que podemos estar perdiéndonos de ver ciertas diferencias que nos pueden aportar conocimiento que puede ser beneficioso para toda la población. Entonces, este es el ejemplo de un estudio que se denominó ARIC, y lo que querían ellos ver era precisamente diferencias en el metabolismo del colesterol entre distintas poblaciones, ¿no? Y entonces estudiaron factores de riesgo cardiovascular, la atención médica a la que accedían y la enfermedad también, según la etnia, según el género y según la ubicación geográfica. Entonces, vieron que al incluir y al considerar estas diferencias, el 2% de la población afro que participaba tenía una o dos mutaciones en este gen que codifica para esta proteína que tiene que ver con el metabolismo del colesterol ligero, básicamente, ¿no? Y vieron que eso se asociaba, la presencia de esas mutaciones se asociaba con una reducción del 40% en el colesterol de baja densidad, ¿no? Entonces, si es que no hubieran incluido un número apropiado de pacientes afro y si es que no se hubieran preocupado de ver estas diferencias por poblaciones, podrían haberse perdido de detectar este gen o esta proteína que es muy importante para entender el metabolismo del colesterol y no la habrían detectado simplemente porque estas mutaciones son muy poco frecuentes en personas blancas. Entonces, necesitarían una cantidad tremendamente gigante de participantes para poder encontrar una de esas mutaciones de las personas blancas. Entonces, ¿por qué fue importante y por qué se habla de innovación? Porque a partir del descubrimiento de estas mutaciones, se dieron cuenta de que se podían desarrollar fármacos que prevengan la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que son básicamente unos inhibidores de esta proteína, y así favorecen el metabolismo del colesterol. Entonces, si no incluimos a toda la población, nos podemos estar perdiendo incluso de estos descubrimientos, ¿no? Entonces, eso en el sentido de la innovación. Y por otro lado, también necesitamos saber cuáles son las variaciones que se pueden presentar en la efectividad de los fármacos en distintas poblaciones. Luego, el otro tema es ¿no? Si es que yo no incluyo a ciertas poblaciones en mi estudio, esas poblaciones no se van a beneficiar literalmente porque, por ejemplo, la FDA para aprobar un fármaco lo hace en base al estudio clínico que demostró la efectividad y seguridad de ese fármaco. Y entonces cuando la FDA lo aprueba, dice, yo lo apruebo para la población de hombres blancos de 30 a 60 años, que fue la población que participó en ese estudio, y para nadie más. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, con esta empresa, con Wright Gilead Sciences, es que ellos desarrollaron un fármaco que ayudaba a
como profilaxis a la exposición al virus de la inmunodeficiencia humana. Y este fármaco lo probaron básicamente en ensayos clínicos con hombres cisgénero y mujeres transgénero, es decir, que al nacer fueron asignados como hombres en estudio en fase 3, ¿no? Y para tratar de que la indicación o la aprobación de la FDA sea para toda la población en general, ellos trataron de extrapolar sus resultados con datos hacia las mujeres que estaban siendo excluidas de este ensayo clínico, ¿no? Sin embargo, la FDA no va a aprobar un fármaco si es que no fue probado en esa población. Entonces, la etiqueta de la FDA excluye explícitamente a las mujeres, ¿no? Entonces dice, excluye a individuos con riesgo de contraer VIH por sexo vaginal receptivo porque no se ha evaluado la eficacia en esta población. Entonces, posiblemente las mujeres también se benefician de este fármaco, pero al no haber sido incluidas en el ensayo clínico en fase 3, pues no pueden beneficiarse del fármaco, ¿no? Entonces, hay una limitación, estamos generando también barreras si no incluimos a todas las poblaciones. Y algo que es muy importante y que yo me cuestiono mucho y me cuestioné mucho durante la pandemia del COVID es esto de la falta de confianza del público en la ciencia y en la investigación biomédica en general, que no es gratuita, que se ha basado en una serie de abusos históricos también, ¿no? En el trato que les damos, que se les da desde el sistema de salud también a las personas. Entonces hay como este rechazo espontáneo, ¿no? Y esta falta de seguridad o de confianza para creer en los avances, ¿no? O dejarse convencer por la evidencia en los avances. Que, por ejemplo, se vio, como les comentaba, en el caso del COVID, ¿no? El primero, las medidas que debían tomarse, los fármacos que la gente empezó a autoadministrarse, ¿no? Y luego la incredulidad con las vacunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto que en estudios de la población afro, cuando las personas participan del proceso de investigación, cuando son informadas, cuando son tomadas en cuenta, tienen una mayor aceptación a el desarrollo de ese estudio, ¿no? Pues en este caso las vacunas. Y, por ejemplo, esto hay que hacerlo como una práctica sistémica también porque, por ejemplo, igual en el ejemplo de la pandemia por COVID, aunque los ensayos clínicos trataron de ser más diversos que nunca, la población afro sí tenía cierto escepticismo en que los resultados fueran generalizables para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han venido experimentando una serie de efectos adversos y demás con los fármacos que supuestamente se aplican a ellos, entonces han generado una falta de confianza histórica, digamos, en la ciencia. Y, por ejemplo, otra cosa que visibiliza esto es las mujeres embarazadas no fueron incluidas al inicio en los ensayos de vacunación, entonces luego incluso cuando ya se las incluyeron, ya se tenían datos y demás, ya había como esta idea de que las mujeres embarazadas no deben ser vacunadas, ¿no? A pesar de que luego habían datos sobre eso. Entonces, la importancia de la representación y la diversidad en los ensayos clínicos. Y para aquellos que les gustan los números, fundamentalmente entenderé los políticos, ¿no? Que cuánto me va a costar esto. Básicamente, pues la falta de representación también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo en dinero, cuesta miles de millones de dólares en los Estados Unidos, ¿no? Que es donde hay evidencia. Y entonces, por ejemplo, aquí hicieron un estudio donde vieron cómo eliminar estas disparidades o estas desigualdades en 3 enfermedades: diabetes, enfermedades cardíacas e hipertensión. Tenían beneficios a nivel de expectativa de vida y de años en los que pueden ser productivos y por lo tanto también años o en términos monetarios, ¿no? Entonces, ellos incluyeron a estas poblaciones que normalmente no están representadas en investigación
que suelen tener mayor riesgo, porque esto es curioso también, las enfermedades cardiovasculares o cardíacas, la hipertensión, normalmente son más frecuentes en pacientes afro, por ejemplo, o en latinos, pero cuando desagregamos estos datos, por ejemplo, en países que son con bajo ingreso, ¿no? Se ve que ahí, pues en general, los hombres tienen mayor, solamente los hombres tienen mayor riesgo de estas enfermedades, ¿no? Entonces, también está atravesado por el tema de las condiciones de vida, ¿no? Más allá de la predisposición genética. Entonces se vio que cuando se tomaban medidas para poder reducir estas disparidades, ahorraría 11 billones de dólares en términos de expectativa de vida. La diabetes, por ejemplo, la expectativa de vida aumenta en casi un año y los años de vida sin discapacidad. Y también los pacientes estarían aproximadamente medio año más en la fuerza laboral. En enfermedades cardíacas, de igual forma, se aumenta más de un año la expectativa de vida y los años sin discapacidad. Y también los años de trabajo aumentan en un tercio de año, ¿no? Aproximadamente unos 4 meses. Y en cuanto a la hipertensión, de igual forma, se aumenta la expectativa de vida en casi un año, los años de vida sin discapacidad en 1.5 años y los años de trabajo en aproximadamente un tercio de año, ¿no? Y todo esto se traduce en un ahorro para las sociedades. Esto igual hago el disclaimer de que hay gente que es especialista en analizar qualis y la parte económica de todos estos ahorros, no es mi área, pero quería mostrarles esta evidencia también. Y luego, la falta de representación también, pues, afecta al mismo éxito de los ensayos clínicos porque muchos tienen que cerrarse porque los participantes no quieren o porque no hay participantes suficientes, ¿no? Y claro, también es porque si es que no incluimos a todos, pues cada vez voy a tener menos personas queriendo participar en la investigación. Y esto representa un alto desperdicio de recursos, ¿no? Económicos, humanos, en cada ensayo clínico que se tiene que cerrar porque no llegaron a reclutar el número suficiente de pacientes, ¿no? Y esta, tristemente, es la causa de interrupción del más del 50% de ensayos clínicos ha sido entre el 2008 y el 2017. Entonces, con todo esto que yo les he presentado hasta aquí, creo que hay como evidencia suficiente para darnos cuenta de que es importante incluir poblaciones diversas en los ensayos clínicos, pero ¿eso es suficiente para hablar de equidad, diversidad e inclusión en la investigación? Y pues no lo es, sin duda no lo es. Entonces, para ejemplificar esto, les he puesto que es un suceso un tanto hasta gracioso hasta cierto punto, en donde lo que hicieron fue un grupo, 3 hombres científicos, cirujanos vasculares, se les ocurrió hacer un estudio de evaluar si es que los profesionales estudiando y siendo cirujanos vasculares estaban mostrando contenido no profesional en redes sociales, ¿no? Y cómo eso podía afectar su profesionalismo, que es una de las 6 competencias básicas que fueron identificadas en 1999 en la educación médica de posgrado, ¿no? Y entonces, básicamente ellos se crearon cuentas en redes sociales y empezaron a emitir juicios sin ton ni son sobre el uso de contenido no profesional y básicamente dijeron que mucho de lo que ellos encontraron como poco profesional incluía atuendo inapropiado, fotos en ropa interior, disfraces provocativos de Halloween y poses provocativas en bikinis y trajes de baño. Y obviamente quienes fueron fundamentalmente atacadas por esta actitud poco profesional fueron las mujeres.
Y entonces publicaron este estudio y por eso es que lo pongo como un ejemplo de, ¿es suficiente con incluir poblaciones diversas entre los sujetos de estudio de ensayos clínicos? Y la respuesta contundente es no, porque mientras los hombres o los grupos que generan ciencia siguen siendo personas muy privilegiadas, y no haya diversidad de voces en los equipos de investigación, se siguen produciendo conocimiento o estudios como estos, ¿no? Este estudio duró pocas horas publicado, tuvo que ser retractado inmediatamente casi, y se le criticó de todo, desde métodos de recopilación de datos que no eran metodológicamente robustos, obviamente falta de diversidad de los autores, matices de sexismo, misoginia, una definición obsoleta de profesionalismo basado en normas blancas, elitistas, heterocéntricas, patriarcales, y errores en el diseño del estudio que obviamente reflejaban sus sesgos personales, ¿no? Y lo más grave de todo, entonces estamos en un paso, ¿no? Que es ya no los sujetos de estudio, sino quienes investigan. Los investigadores, ahí debe haber también diversidad, ¿no? Y también mucho de lo que se hace en ciencia luego pasa a ser publicado y para llegar a ser publicado tiene que pasar por un proceso de revisión de pares. Y en este caso, pues, tanto los autores como los pares que revisaron el estudio, pues, se ve que tenían quizás igual falta de diversidad, falta de conocimiento, ¿no? Sobre equidad, diversidad e inclusión, para que haya pasado ese proceso y finalmente haya sido publicado y lo hayan tenido que retractarse en cuestión de horas, vergonzosamente. Entonces, cuando hablamos de investigación, de diversidad, de equidad e inclusión, hablamos de todas las fases de investigación, que es la investigación básica en los laboratorios básicamente, o ahora que hay mucho análisis de datos en las computadoras, de investigación preclínica, los modelos de estudio de enfermedades, los animales, en investigación clínica, donde fundamentalmente se incluye a los individuos, a la población en general en la investigación y luego en la aplicación en la sociedad. Entonces, en estas fases debemos incluir diversidad, ¿no? Pero también, como les menciono, en los equipos que están investigando, ¿no? Desde la investigación básica, y esta no debería ser una línea en una sola dirección, sino tener muchas interacciones y retroalimentaciones, en donde ahora, por ejemplo, hay una figura muy importante que es la de el paciente que participa como coinvestigador, por ejemplo. Entonces, son grupos de pacientes que dicen, yo también quiero saber qué están haciendo aquí, yo también quiero dar mi opinión, qué están haciendo acá, también quiero entender. Entonces, estas interacciones entre estos distintos actores de lo que es la investigación en salud hacen que la investigación sea más justa, tenga equidad, tenga inclusión, tenga diversidad, sea aplicable, sea éticamente válida también y que se robustezca, ¿no? Porque no es lo mismo desde la investigación básica, y ahora hablo un poco de mi experiencia personal, investigar para una enfermedad de la que yo he leído, a investigar para una enfermedad de la que los pacientes me han contado, ¿no? Entonces, es totalmente distinto lo que yo puedo aportar desde aquí, ¿no? Y no se diga en los siguientes pasos de la investigación. Entonces, ¿a dónde debería estar orientada esta diversidad, equidad e inclusión? La composición de los equipos fundamentalmente para hacer investigación. Entonces, y esto está aquí resumido en 3 simples pasos, pero esto requiere un trabajo muy fuerte porque es primero analizar cómo sería más diverso mi equipo, cuáles son las barreras que esas poblaciones que no están siendo representadas en mi equipo tienen que atravesar para poder ser investigadores, cómo puedo ayudar a disminuir esas barreras, ¿no? ¿Cómo puedo seguir formándome y formando mi equipo para que
puedan crecer profesionalmente, para que pueda garantizar su posterior inclusión en el entorno de investigación, ¿no? Entonces es también qué oportunidades les estoy dando, cómo estoy reconociendo estas intersecciones que les atraviesan, qué políticas se pueden dar desde la institución para que se asegure esa representación. Y un poco aquí, quizás lo más visible para todos es esto de que se exige cierto porcentaje, ¿no? La paridad de género, se exige que haya poblaciones LGBTI2 más, se exige que haya poblaciones indígenas, se exige, y mucha gente dice, no, pero es que tiene que ser un tema de merecimiento, pero en realidad lo que estamos haciendo ahí es disminuyendo las barreras sistémicas que han hecho que de por sí esta carrera que no era justa no les permita llegar a estas otras personas. Entonces sí deben haber ese tipo de políticas en las instituciones precisamente para garantizar la diversidad, equidad e inclusión. Y luego, una vez que ya les he incluido, porque no solo se trata de incluirlos, ¿no? No solo es, bueno, me voy a traer a esta investigadora de Nigeria que representa a un grupo poco representado, es mujer, entonces también le atraviesa el tema de género, la voy a traer a investigar acá. ¿En qué condiciones la voy a traer? Tiene programas de becas que le ayuden a subsistir aquí para que entonces pueda estar dedicada solamente a la investigación y no tenga que estar preocupada también por tengo que trabajar para subsistir porque estoy en un país distinto al mío, no tengo apoyo en mi familia y tengo que subsistir. Entonces, las políticas institucionales y las políticas del sistema también son importantes para favorecer esta composición de los equipos y luego su posterior inclusión en sí en un ambiente favorable, en un ambiente de bienestar en la investigación. Y luego, una vez que ya tengo estos equipos, entonces a la hora de generar el ensayo, a la hora de analizar los resultados, voy recién a tener distintas perspectivas, distintos ojos, distintas realidades que me van a decir que lo que estoy produciendo tiene mayor calidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si aquí, un ejemplo hipotético, si aquí en Canadá se empieza a investigar sobre la enfermedad de Chagas, o se empieza a investigar sobre el impacto del VIH en las poblaciones africanas, pero lo hacen solo un grupo de investigadores de acá, hay un montón de información y de contexto que no tienen, que solamente te puede dar la vivencia, el haber estado en esos lugares. Entonces, por eso quizá trato de hacerlo más visible, porque es importante la diversidad, de equidad e inclusión en investigación. Y con esto, quizás lo puedo dejar para después, pero aprovecho para hacer mi cuña. Algo que me he planteado entonces en mi investigación personal es, yo estoy buscando biomarcadores para COVID prolongado. Lo estoy haciendo acá, en Canadá, por la facilidad de que acá estoy con el doctorado y los recursos. Quisiera incluir muestras de pacientes del Ecuador, pero es bastante complejo por el tema de recursos, pero lo que al menos quiero incluir es los testimonios de los pacientes para ver si el hecho de cómo ellos han sido diagnosticados, cómo han vivido el COVID prolongado, puede informar mejor mi investigación. Entonces, lo que estamos planteando es hacer entrevistas tanto a pacientes con COVID prolongado como a profesionales de la salud con COVID prolongado para aprender de sus experiencias, ¿no? Entonces, es un poco lo que estoy tratando de aplicar en mi propia investigación. Y agradecerles, espero no, bueno, casi una hora de presentación, espero no haberles cansado y aquí están mis contactos para cualquier duda que puedan tener. Yo feliz de responderles. Y eso, muchísimas gracias. Estefanía, te agradezco muchísimo por la charla, en realidad muy, muy interesante, creo que también muy completa. Nos dice toda la información que deberíamos tener y que quizá no la consideramos, pero que debería ser muy relevante a tomar en consideración, porque yo creo que estamos en un entorno científico donde la ciencia la vivimos en el día a día y es una parte importante de nuestras vidas que aún así tal vez no le damos la importancia que tiene. Y cuando nos sumergimos un poco en el ámbito científico, vemos que también es un mundo muy complejo, lleno de desigualdades, de dificultades, que quizás es mucho más accesible para unos que para otros. Entonces, hablar sobre estos temas me parece y hacer también activismo sobre ello y compartir este tema tan interesante
creo que es muy, muy relevante para que todos lo conozcamos y podamos hacer algo al respecto, porque Ujú. ese hecho del desconocimiento no nos exima de ese tipo de activismo al hacer, y cuando lo conocemos, pues es aún mucho más fácil actuar y hacer cosas al respecto, y más aún las personas que estamos aquí en ciencia, que hacemos ciencia día a día, y que intentamos que sea mucho más equitativa, y que para quienes también nos cuesta mucho más acceder a ello. Entonces, Ujú. una charla muy, muy interesante. Y bueno, Ujú. también al respecto, pues tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte, que bueno, en parte ya nos las respondiste en algunos momentos, pero bueno, quería también hacerte un poquito las preguntas para ver cómo también podemos quizás hacer alguna otra forma en base a ello, y más aún también en nuestro país. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo tenía para hacerte en este sentido es, bueno, tomando en cuenta también ahora la actualidad de la inteligencia artificial, pues la pregunta que tengo es, ¿cómo podemos nosotros garantizar que este desarrollo y también, bueno, la aplicación actualmente de la inteligencia artificial en la investigación biomédica y también en la investigación en general no ayude o no perpetúe estos sesgos existentes? Porque, bueno, hemos visto que quizá en algunos estudios, pues quizá la inteligencia artificial no actuaba de la forma correcta. Entonces, bueno, tú, ¿qué nos podrías decir al respecto? Bueno, esa es una excelente pregunta en el contexto actual. Y básicamente la idea es toda la inteligencia artificial, básicamente no soy un especialista tampoco en inteligencia artificial, pero funciona con estos algoritmos, ¿no? Que van aprendiendo de la información que les estamos nosotros brindando para que vayan aprendiendo, ¿no? Esto es el machine learning. Y en base a la información que les vamos proporcionando, pues ellos van desarrollando algoritmos para luego ayudarnos, ¿no? Y que en salud tiene mucho que ver con esto de le proporciono datos y entonces me va a decir, por ejemplo, algo que se puede hacer con imágenes es quizás el diagnóstico de enfermedades solamente viendo la cara de un individuo, ¿no? De acuerdo a que hay ciertos rasgos de ciertas enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, la equidad, diversidad e inclusión sería qué datos le estamos proporcionando a esa inteligencia artificial para entrenarla, ¿no? Entonces, primero yo me iría por ahí. Ahí tendríamos que garantizar, sería el primer paso, ¿no? Estamos incluyendo, qué poblaciones estamos incluyendo para entrenar esa inteligencia artificial. Luego, claro, ahí habrá todo un contexto ético de normas y demás. Y luego, porque hay algo que es este principio de, si yo estudio poblaciones, también yo qué les devuelvo a esas poblaciones. Entonces, el otro tema sería, claro, con entornos como el de nuestro país, por ejemplo, en Latinoamérica, donde es más difícil el acceso a la tecnología y demás, también cómo puedo, a la vez que uso los datos de estas poblaciones para desarrollar un algoritmo. Entonces, ¿qué les voy a devolver luego? ¿No? Como en acceso, en capacitación, en cómo hacer uso de estas herramientas, ¿no es cierto?, que podrían facilitar. Entonces, creo que iría por ahí. Pues sí, justamente también esta parte que tú nos cuentas al final, el hecho de devolver quizá los datos a las personas que son parte del estudio, creo que también es algo justo, porque también en muchos momentos o en contextos no lo he visto, y quizá, claro, son parte de una investigación, pero luego, ¿qué se les da? ¿Qué se les devuelve? ¿O qué se les provee en base a nuestra investigación? Entonces, creo que sería también una parte justa, y nos ayudaría inclusive como a darles quizá otra perspectiva de lo que están pasando, así que sí debería ser algo también mucho más presente en la ciencia. Bueno, ahí está como una recomendación para quienes nos ven y también hacen investigación, y que el hecho de que si son parte de una investigación, pues también devolverles algo más a los sujetos que son parte de este estudio. Otra pregunta que tengo en este sentido también, que también me parece que es muy, muy interesante, es, por ejemplo, tú, digamos, en base a tu experiencia y tu formación, pues, bueno, has estado en 3 países distintos haciendo investigación, en Ecuador, en España y también en Canadá. Quizá tú has visto diferencia en ese sentido, por ejemplo, en la equidad, también en la inclusión. ¿En alguno de los tres es distinto? ¿Tú crees que en alguno ha mejorado un poco más? ¿O cuál tal vez crees que es bueno, tu experiencia en base a ello? Bueno, sí, en ese sentido, debo decir que quizás, y se le ha dicho quizás a Canadá que es como un poco líder en el tema de al menos hablar de equidad, diversidad e inclusión. Y sí es cierto que se habla mucho del tema, o sea, algo que me gustó de acá, que no lo había visto antes realmente, es este tema de que tú para poder empezar tu
tu investigación como estudiante de máster o estudiante de doctorado. Y yo creo que incluso para el pregrado es como fundamental estas capacitaciones en eliminar el sesgo de género, el sesgo de discriminación. Hablan mucho, por ejemplo, de este lenguaje que la traducción sería como trauma informado, pero es como evitar ser como calificativo con el lenguaje, es decir, no decir los adictos a drogas, sino las personas que consumen sustancias psicoactivas, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. Se habla mucho de muchas cosas, ¿no? Que yo he descubierto aquí que me ha gustado mucho y que hay como te digo, se habla del tema. Ahora, que realmente eso se vea en que todo está traducido en realmente ambientes de equidad, diversidad e inclusión, eso es todavía un camino que les falta por andar, ¿no? Entonces, pero al menos creo que el disparar esta conversación ya genera algo, ¿no? Que es un poco que lo que no vi en España, lo que no veo mucho en Ecuador, ¿no? Luego en España, quizás la diferencia que yo vi con Ecuador es que sí había muchos más recursos para investigar, sí había un poco más de reconocimiento a la carrera del investigador, pero no había este otro enfoque que he visto acá, ¿no? Como de esto de la equidad, diversidad e inclusión, en el sentido de que quizás aquí también por ser un país predominantemente migrante, también hay como esta necesidad de reconocer eso. Entonces se ven en la práctica diaria, ¿no? Con esto de las diferencias. Y en Ecuador, pues yo creo que nos falta mucho. Yo creo que recién estamos hablando como de un sesgo de género. Y hay algo que, por ejemplo, yo me he preguntado, ¿no? Últimamente, que es este tema de yo, en el Ecuador hice mucho activismo de mujeres en ciencia, ¿no? Como cerrar el gap, esta brecha. Pero luego también he ido un poquito más allá, ahora que estoy acá y digo, basta con solo mujeres en ciencia. Entonces luego entendí como esto de qué está pasando con las mujeres de poblaciones rurales, qué está pasando con mujeres indígenas, con mujeres afro. Entonces hay otras interseccionalidades también que quizás no las estamos viendo tan claramente ahora. Y en cuanto, digamos, a oportunidades de investigación, yo creo que lo que nos faltaría quizás en el Ecuador es más recursos, ¿no? Más reconocimiento como a una carrera de investigador para que la gente pueda hacer investigación, más recursos, más facilidades, pero creo que también tenemos como gran talento humano y también creo que tenemos como una cantidad infinita de temas por investigar, porque todo está por investigarse aún. ¿No? Como entre los pros y contras. En España yo creo que sí hacía falta un poco más de garantizar derechos de los investigadores. Creo que yo tenía compañeros que eran postdoc y bueno, creo que esto es una práctica mundial de la academia de que es tan difícil llegar a tener una estabilidad como académico y además es un mundo tan competitivo que mucha gente se va quedando en el camino. Entonces, creo que sí, o sea, digamos, hay estas diferencias, pero a todos nos falta camino por andar. Claro, bueno, también en ese sentido justamente cada país tendrá como un poco esas diferencias, ¿no? Y también cada uno se avanzaría de una u otra forma en base a políticas públicas, en base a quizá también activismo, en recomendación también de los investigadores y todo ello, pero bueno, justamente el camino se está haciendo y también en parte pues todo el trabajo que ustedes realizan como activistas, como investigadores, como doctorandos, en general como parte de la academia, creo que también está impulsando un poco ello y de una u otra forma también es importante saber que todo lo que se hace en otros países de una forma también influye en Ecuador y que quizá ese progreso que va teniendo también sea aplicable y pues espero que también en poco tiempo eso también ya sea una realidad palpable y que se observe y también la investigación en Ecuador mejore muchísimo. Así que bueno, yo creo que todo eso también es importante para abrir esas posibilidades y ya ir como generando esa semillita en Ecuador y poco a poco ya vaya creciendo. Quién sabe, en un momento pues también todo esto mejore. La esperanza es lo último que se pierde. Justamente, Estefanía, una última pregunta que me gustaría también hacerte es, bueno, también ya tú nos hablaste un poco de tu perspectiva también en Ecuador y todo ello,
pero quizá también en Ecuador tú has tenido un acercamiento con alguna población, digamos, estudiantes de pregrado, quizás estudiantes de posgrado, que también estén un poco organizadas y también estén un poco en la línea de esto del activismo en cuanto a la diversidad, la inclusión y la equidad en investigación, que han conversado contigo, que quizá tienen algún proyecto, que ya se está haciendo algún proyecto en Ecuador, que tal vez sea importante conocerlo, porque, por ejemplo, desde la parte indígena, yo sabía que había un programa STEM y que están enviando ya muchas investigadoras, sobre todo a Estados Unidos, también a otros países de Europa, para que se formen. Entonces, yo creo que eso no se lo conoce, por ejemplo, pero que se debería como fomentar y dar esa importancia de decir, se está dando esta oportunidad que es muy buena y que se dé un poco más de conocimiento. Entonces, tal vez tú conoces quizá otras iniciativas, otros proyectos que también se puedan compartir y sobre todo conocer, que es lo más importante. Sabes que realmente no. A ver, yo les sigo un poco y admiro mucho el trabajo que hace Warmistem, por ejemplo, que mencionabas, que son estas chicas que se han apropiado, se han empoderado, digamos, de su eh, eh, identidad, ¿no? Como mujeres indígenas y en ciencias, ¿no? A pesar de todas las adversidades que ellas han comentado que han tenido que enfrentar. Sé que ellas también tienen o relacionada esta fundación KIST, que es también, que tiene que ver con investigación quichua. Y no, realmente he estado un poco alejada, digamos, pero sí con ganas de impulsar este tipo de cosas porque algo que se necesite, que quizás no lo dije en la presentación, es además de estas oportunidades, además son como esta especie de mentorías, ¿no? Que es lograr que tengas como alguien que te vaya aconsejando en el camino, ¿no? Que siempre es importante y que, como te digo, yo creo que se ha estado haciendo, ¿no? Los mejores esfuerzos bastante desde, por ejemplo, la red ecuatoriana de mujeres científicas, y ahorita también participo en la Organización para Mujeres en Ciencias en Países en Vías de Desarrollo, que se llama OWSD, en el capítulo del Ecuador. Y justamente lo que hemos querido, y estamos trabajando en eso, es desarrollar como una serie de videos, de herramientas que puedan como ayudarles a las mujeres en ciencias a cómo aplicar para un posgrado, cómo construir un CV, cómo buscar cartas de referencia, ¿no? Como un poco de apoyo, una mentoría a la que ellas puedan acceder. Eso se está haciendo, pero como te digo, hay algo que a mí me ha despertado últimamente y que yo creo que, y si alguien está haciendo esto, pues chévere, contactémonos, porque también no son solo las mujeres, ¿no? Cuando hablamos de investigadores en ciencias, también estamos los países en vías de desarrollo en donde los hombres latinos o mestizos o indígenas tampoco tienen acceso, ¿no? A ser investigadores como un hombre blanco o quizás incluso como una mujer blanca de un país con altos recursos. Entonces, yo sería de la idea de que un poco los programas se expandan en ese sentido. No sé si existan, realmente no lo sé. Y igual si es que se puede ayudar, yo feliz. Pero un poco mi idea, si es que, como tú dices, la esperanza es lo último que se pierde, si puedo volver al país, estar, tener un trabajo en el país y poder estar ahí tranquila. Mi idea es como dedicarle un poco de tiempo a eso, ¿no? Como a promover, porque yo sí creo que lo que tú decías hace un ratito, ¿no? Como estas diferencias de todos los países se va aprendiendo un poco a medida que, gracias a que hemos tenido que salir o hemos tenido oportunidad de salir y luego de volver. Entonces eso va añadiéndole como diversidad también a las visiones y a las iniciativas en el país. Y yo creo que algo que se puede hacer es justamente eso, ¿no? Como aplicar para dar más oportunidades y poder favorecer el desarrollo en ciencias y te digo en ese sentido, ¿no? Como de mujeres que sí hay una brecha, pero también que al comparar esto, ¿no? Como frente a países desarrollados, pues los jóvenes en general, hombres y mujeres y diversidades sexogenéricas también tienen esta imposibilidad de llegar a ser como a competir, ¿no? Digamos, con los investigadores de otros países. Entonces, sí, feliz de ayudar si es que se conoce de eso.
No, no, y en realidad, bueno, también la ayuda que tú nos ofreces en este sentido es de agradecer en general, porque bueno, también yo en el momento también te pedí algún consejito sobre la vida académica, así que también creo que en ese sentido es importante, porque cuando estamos en ese proceso y preguntar a otras personas que quizás saben un poquito más sobre el tema, están un poquito más quizá enrolados en ese sentido, es bueno, porque también aprendemos muchísimo y eso nos puede ayudar también a crear como una cadena, ¿no? De consejos y decir, bueno, esto me ayuda a Ujú. mí, esto me recomendaron a mí, creo que es bueno y podemos seguirlo expandiendo. Y también en este caso, pues, como tú mencionas también la mentoría, también formar quizá a otras personas, recomendarles, darles consejos, un poco de recomendaciones, ayuda muchísimo para, sobre todo, seguir en esta carrera académica que es tan complicada, es tan difícil, y aún así todavía quedan muchas veces que romper, muchas barreras que superar, y todavía pues mucho camino que recorrer. Entonces creo que también es una parte importantísima de este proceso. Estoy también agradecido con la charla, en realidad muy interesante también, y estoy seguro que todos nuestros seguidores y los que nos están viendo, pues, eh, quedaron también muy satisfechos con lo que nos comentaste, y bueno, también creo que con ganas de saber más. Y pues nada, te dejo con las palabras finales también de la charla. Y bueno, nos dice. Bueno, primero, Eric, agradecerte un montón. Sí, como te dije, te agradezco la oportunidad de comentar un poquito de esto. Y para quienes nos hayan visto, para quienes vayan a ver esta charla, pues nada, es solamente una charla que trata como de motivar un poco, ¿no? Este tema de tener en cuenta la equidad, diversidad e inclusión en la investigación biomédica en donde estemos, desde lo que podamos hacer con los limitados o muchos recursos que tengamos, pues tener siempre como este lente para que nuestra investigación pueda ser como más significativa, ¿no? Y que sea más aplicada. Y agradecerles muchísimo y Eric, nuevamente gracias por la oportunidad. No, gracias a ti también, Estefanía, por ser parte de este espacio. Bueno, también tú, pues, y también a la red de Ecuatoriana Científicas que también formas parte, también por todo el trabajo que hacen. Igual les admiramos también un montón. Y pues también esperamos en un futuro compartir con más investigadoras, con más investigadores también, y que nos cuenten también su trabajo tan interesante y todo lo que nos tienen para comentar aquí. Pues también les agradecemos muchísimo a todos los seguidores de Astronomía de Ecuador por siempre seguirnos en nuestras charlas de divulgación, también compartir un poquito más del conocimiento de todo lo que se hace también en ciencia y sobre todo también de los investigadores de nuestro país que han salido a otro lugar y pues también hacen un trabajo maravilloso. Así que les agradecemos mucho y que tengan una muy buena tarde. Gracias. Chao. Chao.